La vez pasada estuvimos hablando del día 15, según el texto del padre Gabriel Amor, en donde se habla de cómo la Sagrada Familia regresó de Egipto y regresan, pues ya no regresan a Belén, ya no regresan a Jerusalén, sino que se dirigen hasta Nazaret. Y dice el padre Gabriel Amor que San José, cuando tomó esa decisión de regresar a la tierra de Palestina, a la tierra prometida, al país de los judíos, dice que San José tuvo un momento de vacilación, porque pensó que, aunque ya había muerto Herodes el Grande, sin embargo, su hijo gobernaba Nazaret, y por ello dice que tuvo el momento de vacilación por tener que encontrarse con un hombre tan perverso como era el hijo de Herodes el Grande. Y dice que el San José tuvo un sueño en donde el ángel Gabriel le comunicó que ya podía regresar a Nazaret, su pueblo natal, y que allí seguramente lo recibieron a San José con la Virgen María y el niño Jesús con una expresión de fiesta, recibidos por sus parientes y amigos, ya que la comunidad judía tenía por norma recibir a los parientes con una fiesta, sobre todo si se habían ausentado por largo tiempo, aunque la familia ausentada tuviese pocos recursos económicos. Dice que la casa donde vivían en Nazaret era conservada con mucho respeto a favor del legítimo propietario. Dice Gabriel Amor que al regresar la Sagrada Familia desde Egipto a Nazaret, encontraron su propia casita en Nazaret, por modesta que fuese. Y afirma Gabriel Amor que el niño Jesús tendría 3 o 4 años de edad y que en Nazaret seguramente el niño fue el centro de una alegre acogida por parte de los nazaretanos en relación con la Santísima Virgen, con la Sagrada Familia. Y afirma Gabriel Amor que el Evangelio de Mateo es un evangelio que registra los datos con mucho detalle, de modo que no dejó pasar el Evangelio de San Mateo ninguna afirmación que habían hecho los profetas respecto al regreso de la Sagrada Familia desde Egipto hasta Nazaret. Y como afirma San Mateo en el capítulo 2, dice que con ese regreso de la Sagrada Familia a Nazaret se cumplió lo que habían dicho los profetas acerca de Jesús, que lo llamarían el nazaretano, el nazareno. Es una referencia de la cual dice Gabriel Amor que no hay ninguna comprobación ni en el Evangelio de San Marcos ni en el Evangelio de San Lucas. Simplemente San Marcos y San Lucas hablan de Jesús Nazareno como un habitante de Nazaret y que los cristianos de la ciudad de Nazaret eran llamados nazarenos, es decir, seguidores de una persona en ese poblado oscuro de Nazaret, y que tanto en el Evangelio de San Lucas como en el Evangelio de San Marcos se aplica el término nazareno con un cierto dejo de desprecio. O sea, eran los seguidores de Cristo, pobladores de Nazaret, que
En comparación con las otras ciudades en donde se habían asentado los creyentes, discípulos de Cristo, pues los de Nazaret eran insignificantes. Por ejemplo, los cristianos que formaban parte de la comunidad de Antioquía, porque dice que en esa ciudad que está en el centro de la península de Capadocia, los cristianos se habían convertido en masa, es decir, los paganos se convirtieron al cristianismo en masa. Fue un grupo muy grande el que se convirtió al cristianismo y que por ello allí en esa ciudad de Antioquía se les comenzó a llamar cristianos, atribuyéndoles ese nombre porque eran los seguidores de Cristo y que por ello el grupo de cristianos que comenzó en Antioquía sería un grupo que le daría mucha fama a la nueva fe cristiana católica, a los seguidores de Cristo. Y que a diferencia de los pocos creyentes que hubo en Nazaret, pues ciertamente el grupo de creyentes que comenzó la comunidad cristiana en Antioquía, pues era una gran diferencia del número de creyentes. Y afirma Gabriel Amor que por los usos y costumbres de la comunidad de Nazaret se puede hacer uno una idea de la vida cotidiana que vivía la familia de Nazaret. Dice Gabriel Amor que Jesús, cuando cumplió los 5 años, empezó a frecuentar la sinagoga y se inició en el oficio de carpintería que practicaba su papá. María cuida la casa, cuida el huerto y va todos los días a buscar agua a la fuente. Dice que reviviendo los días de su infancia, la Virgen Santísima. Toda la jornada está llena de momentos de oración, por lo que los hebreos practican la oración todos los días y no hay distinción entre tiempos sagrados y tiempos profanos. Toda la acción de la vida de la familia de Nazaret se vuelve sagrada por la bendición con que acompaña a su vida cotidiana la oración de todos los días, sobre todo cuando se recitan las oraciones antes de las comidas. Dice Gabriel Amor que han quedado para nosotros un centenar de esas oraciones de bendición con las cuales los creyentes de Nazaret ofrecían a Dios las actividades de cada día y que por tanto la vida modesta, en apariencia insignificante, del Hijo de Dios y de la Sagrada Familia nos da a conocer el gran valor que tenían las acciones comunes, las acciones más insignificantes hechas con amor, pero que eran ofrecidas a Dios mediante la oración. Dice Gabriel Amor que la santidad de la Sagrada Familia no consistía en hacer cosas extraordinarias, sino sobre todo en realizar de manera santa los quehaceres de cada día. Y aquí también pues un mensaje para nosotros porque nos dice Gabriel Amor de qué manera también nosotros podemos santificar el día ofreciendo las actividades cotidianas insignificantes con una oración previa, de manera que con esa oración podemos nosotros santificar el día que estamos llevando a cabo. Y hace una breve reflexión en la página 76 acerca de lo que significó para la Virgen Santísima regresar de Egipto a la patria, a Nazaret, donde ella se había formado desde niña. Dice que esa alegría de regresar de un país extranjero, la Virgen Santísima la vivió, ya que no solo fue el regreso de un país extranjero, de Egipto,
al terruño, a la tierra personal, al pueblo en donde se originó la Sagrada Familia con la vida de Santa María, ya que allí la Virgen pudo educar a su hijo Jesús en un ambiente hebreo y además tenía la plena confianza en San José y la satisfacción de saber que el camino de la Sagrada Familia estaba iluminado por Dios, como lo había constatado la Virgen hasta ese momento, recibiendo los mensajes del ángel Gabriel de que tenía que huir de Belén a Egipto, y luego los mensajes que recibieron tanto la Virgen como San José de que podían regresar a su terruño, a su patria, a su pueblo, a su patria chica, hacia Nazaret. Y que por ello la confianza con la que la Sagrada Familia se desenvolvió en Nazaret después de regresar de Egipto reflejaba la grandeza de la vida del Hijo Jesucristo y de la suya propia, de la Virgen Santísima. Dice Gabriel Amor que a esa Sagrada Familia le tocó vivir un periodo de dificultad, con fatiga, ya que la casa, el huerto, el cuidado de los animales domésticos, la molienda del trigo para hacer el pan, el cuidado del niño Jesús, el cuidado de San José, pues todo ello significó para la Virgen Santísima una vida llena de fatiga que de hecho compartían todos los habitantes de Nazaret en esos años intermedios entre el nacimiento de Jesús y el comienzo de su predicación pública, cuando Cristo tenía 33 años. Y también hace una reflexión que podemos aplicar a nuestra vida, ya que para Gabriel Amor, los planes de Dios que desarrolló y que aceptó la Virgen Santísima fueron los planes realizados con una plena disponibilidad que la Virgen Santísima realizó con mucha confianza en el plan divino de Dios. Y así el trabajo cotidiano con el que también nosotros nos ganamos el pan cotidiano es un plan en el que la monotonía de la vida de cada día se lleva con una gran relevancia porque todo se hace con amor, todo lo que hacemos día con día se ofrece al Padre, se ofrece a Dios, y ese es el camino normal en el cual también nosotros podemos santificarnos si realizamos lo que Dios nos pide con amor, con decisión, con sencillez, viviendo el camino que Dios ha trazado para nosotros. Esa es la reflexión que hace Gabriel Amor en este capítulo 15, al que le llama día 15, la vuelta de la Sagrada Familia desde Egipto a Nazaret. Y luego en el capítulo 16, en la página 79, que abarca hasta la página 83, dice Gabriel Amor que se refiere a la vida del niño en ese plan de vida que desplegaron ya que estaban de regreso en Nazaret. Por ello, Gabriel Amor denomina a este capítulo 16 como un niño desconcertante. Es decir, que la vida con la que la Virgen Santísima desarrolló la organización de la Sagrada Familia, pues concluyó con esta referencia a que cuando van a Jerusalén, desde Nazaret pierden al niño Jesús en el templo, como lo dice el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2. Dice que este hecho nos induce a reflexionar acerca de la misión
que Jesús había asumido ya desde pequeño, desde que tenía 13 años de edad, y que desde esa edad Jesucristo asume la conciencia de ser el Hijo de Dios y asume la conciencia de tener que redimir al pueblo de Dios por medio de la cruz, que porque por haber sido un acontecimiento profético de mucha importancia en la vida del niño Jesús, dice que es un acontecimiento que nos narran los evangelios, en donde encontramos que este acontecimiento interrumpe el largo silencio acerca de los años que la Sagrada Familia pasó en Nazaret, desde que regresaron de Egipto, es decir, cuando el niño tenía 4 o 5 años de edad, hasta que Cristo comienza su predicación pública. Cuando Cristo cumple los 30 años de edad, pues es un periodo como de 25 años, en donde ese periodo que se interrumpe por este relato de cómo el niño Jesús se perdió en el templo cuando tenía 7 años de edad o 13 años de edad, pues es la única noticia que encontramos en el Evangelio de San Lucas acerca de esos 30 años de vida que vivió Jesucristo en la ciudad, en el poblado de Nazaret. Dice que en un estudio pormenorizado se habla del alcance del episodio de la pérdida del niño Jesús en Jerusalén, ya que para el evangelista San Lucas, que es el único que nos relata este pasaje, pues encontramos que en la ciudad de Jerusalén se encuentra el arraigo del relato del Evangelio de San Lucas acerca de la vida de Jesús, sobre todo cuando se refiere a la ciudad de Jerusalén, en donde Jesús tendrá que sufrir la pasión, tendrá que sufrir la muerte en la cruz. Pero dice Gabriel Amor que San Lucas se refiere a este acontecimiento en otras dos ocasiones, ya que el Evangelio de San Lucas se desarrolla como un único itinerario de Jesucristo hacia Jerusalén, y que las dos ocasiones en que San Lucas hace referencia a la ciudad de Jerusalén también se refieren al Calvario. Así, cuando el niño Jesús es presentado en el templo, el apóstol y evangelista San Lucas da a conocer la profecía de Simeón, pero que también cuando Jesús se pierde en el templo, cuando tiene 12 años de edad, pues también es un acontecimiento con el cual San Lucas se refiere a esa presencia del niño Jesús en Jerusalén, y que aunque no parezca en ese relato de San Lucas, dice Gabriel Amor que esas dos presencias de Jesús en Jerusalén se refieren al misterio pascual, ya que en ambos casos, cuando el niño Jesús es presentado al templo, cuando apenas tiene 40 días de recién nacido, y también cuando se pierde en el templo de Jerusalén, cuando tiene 12 años, ambos acontecimientos representan una preparación para lo que Jesucristo hará en esa ciudad de Jerusalén. Dice que la pérdida de Jesús en ese templo, cuando el niño tenía 12 años de edad, es el indicio de lo que será el acontecimiento de la muerte de Jesús, sobre todo por la referencia a los 3 días con los que San José y la Virgen Santísima buscan a Jesús en ese templo de Jerusalén.
y lo vuelven a encontrar en medio de los doctores del templo de Jerusalén. Y esos 3 días a los que se refiere San Lucas, que transcurrieron para que San José y la Virgen lo encontraran otra vez en el templo, tienen que ver directamente con lo que pasó en el sepulcro, ya que Jesús también, después de morir en la cruz, estuvo esos 3 días en el sepulcro, afuera de la ciudad de Jerusalén. Y que el feliz hallazgo de Jesús por parte de sus papás representa también la gloriosa resurrección de Jesucristo después de haber sido perdido en el templo de Jerusalén. De modo pues que tanto en el hecho de que Jesús es presentado en el templo con la profecía de Simeón, en donde Simeón le anuncia a la Virgen que ese niño está puesto para ser signo de contradicción y que a la Virgen Santísima el dolor que sufrirá le atravesará el alma, como la pérdida de Jesús cuando tenía 12 años, cuando lo encuentran en Jerusalén y dice Jesús a sus papás que él debía estar ocupado en las cosas de su padre. Dice Gabriel Amor que esas dos profecías representan para los papás el sufrimiento con el que tendrían que acompañar a Jesús, orientados por una gloriosa resurrección. Así, el misterio pascual de la muerte y de la resurrección se transforma en gozo en el caso de la pérdida del niño Jesús en el templo de Jerusalén, ya que sus papás lo encuentran y para ellos es un gozo volver a encontrarlo después de 3 días de haberse perdido. Dice que hay un detalle importante en lo que se refiere al encuentro del niño Jesús en el templo, ya que los escribas y fariseos se mostraban muy acogedores en el templo de Jerusalén. Por ello, los jóvenes acudían al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua y que era un gran regocijo poder vivir con esos sabios expertos en Sagrada Escritura, poder vivir la Pascua en el templo de Jerusalén, ya que con frecuencia se trataba de personajes famosos cuyas sentencias, cuyas afirmaciones, cuyas enseñanzas eran referidas incluso en las aldeas más remotas. Así, en la familia de cada uno de los judíos que visitaban la ciudad de Jerusalén, era un gozo poder encontrarse con algún sabio de Jerusalén. Por ello, la presencia del niño Jesús en Jerusalén, después de 3 días de haber sido perdido, pues es un regocijo para los papás. Pero dice Gabriel Amor que este encuentro del niño Jesús, pues representa el gozo, la alegría de poder resucitar después de 3 días de muerto en el sepulcro. Y ese es el núcleo de la reflexión que Gabriel Amor hace en este día 16 acerca del encuentro del niño Jesús en el templo de Jerusalén, y que por ello le pone el título Un niño desconcertante. De modo pues que la instrucción con la que se contaba en las sinagogas podía referirse a lo que ocurría también en el templo de Jerusalén, de modo que nosotros podíamos hacer referencia
a lo que podemos encontrar con los teólogos y con los profesores universitarios. También el niño Jesús, en el templo de Jerusalén, tuvo la oportunidad de encontrarse con los sabios de la Sagrada Escritura y que por ello representaba un gozo encontrarlo entre los doctores de la ley. Dice Gabriel Amor que la inteligencia de Jesús causa estupor entre los doctores de la ley, ya que la enseñanza de Jesús, según el texto del Evangelio, era una enseñanza que se hacía con autoridad y es más probable que los doctores se admiraran de que aquel niño venido de Nazaret, desde un pueblo sin importancia, en donde no había escuelas rabínicas, tuviese tanto conocimiento acerca de la palabra de Dios. Por ello, ese encuentro del niño en el Jerusalén por parte de los papás es un encuentro gozoso que significa un gran regocijo para los papás y que ese encuentro seguramente no significó ninguna originalidad, sino que más bien significó la admiración por el amor con el que el niño Jesús se refería a la palabra de Dios y por el amor que significaba la interpretación que hacía Jesús acerca de esas palabras que comentaba con los sabios de Jerusalén, con los doctores de la ley en esa ciudad de Jerusalén. Y de que el niño se quedara sin la autorización de sus papás, se explica fácilmente si pensamos que los viajes en la caravana de Nazaret a Jerusalén consistían en que se partía en grupo y se llegaba a la etapa establecida y que en esa caravana, en ese viaje de 3 días, los chicos podían participar con quien quisieran. Solo al llegar a Jerusalén se recomponía la presencia de las familias que hacían ese viaje desde Nazaret hasta Jerusalén. Y cuando llegaban los últimos contingentes, tanto a la ciudad, desde Nazaret a la ciudad de Jerusalén, como del regreso de Jerusalén a Nazaret, solamente entonces se daban cuenta de quién faltaba, de quién se había extraviado, de quién no había llegado tanto de Nazaret a Jerusalén como de Jerusalén a Nazaret. Por ello, después del primer día de partida y del segundo día con otra caravana, solamente al tercer día los papás pudieron haberse dado cuenta de que el niño Jesús faltaba en la caravana y pudo haberse dado cuenta la Virgen Santísima y San José de que Jesús no iba en esa caravana. Por ello, dice Gabriel Amor que la importancia de este acontecimiento se incrementa con la pregunta de María: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tal vez el conocimiento que María tenía acerca de su hijo Jesús incluía algunas interrogantes. Por ejemplo, que si había tomado alguna decisión diferente de la que habían tomado los papás al salir de Nazaret, o que si ya pensaba realizar un plan propio el niño Jesús, independientemente del plan que tenían los papás, o que si ya había algún viraje en el destino que la vida de Jesús había tomado. De modo pues que la Virgen Santísima le expresa a Jesús ese dolor, ese sufrimiento, ese dolor con amabilidad. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y San Lucas usa el mismo término del que se servirá para indicar las penas del infierno. Y para aquellos santos padres fueron exactamente 3 días de infierno. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, destrozados,
temerosos, un infierno que correspondía a esos 3 días por los cuales el niño Jesús no había formado parte de la caravana de regreso de Jerusalén a Nazaret. Vamos pues a dejar allí esta reflexión acerca